Les doy la bienvenida a todos a esta cuarta clase de la tutoría grupal. Hasta ahora estamos ahí con todo. Les agradezco su participación en esta clase, como también la participación en el grupo de cazadores. Muy activo, la verdad, con muy buenas operaciones, dinámicas y cosas que nos ayudan a todos. Así que muchas gracias a todos los que participan y a los que siempre están atentos, aunque no participen, están atentos siempre para ver y estar observando y poniendo a prueba. Así que muy bien. Bueno, esta primera mitad de la tutoría es el fundamento de la técnica, por así decirlo, teniendo en cuenta el enfoque de continuidad y la ayuda o herramienta de los niveles internos que hoy estaríamos terminando para luego aplicar estos conceptos en distintos tipos de escenarios. Obviamente esto es básico, es lo fundamental. A partir de aquí ustedes tienen que ir explorando, tienen que ir practicando, aplicando, poniendo a prueba, desarrollando el propio estilo de cada uno, sumándole su experiencia. Entonces todo eso va a hacer que ustedes vayan mejorando. Yo no le estoy dando todo, que esto es como una base a partir de la cual tienen que progresar. ¿Bien? Entonces, esta sería la cuarta clase como parte del fundamento de la técnica del enfoque de continuidad. ¿Ok? Siguiendo con la línea de lo que venimos diciendo, entonces hacemos un pequeñito repaso de lo que comenzamos desde la primera clase, fue la introducción, y en esa introducción hablamos acerca de la importancia del contexto a la hora de operar. Antes de analizar, de operar, lo que hacemos primeramente siempre es buscar un buen contexto adecuado en el broker que nos permita tener o facilitar la interpretación de los movimientos del precio. En la siguiente clase vamos a hablar de los rangos, entonces ahí vamos a meternos de lleno a cómo elegir un buen contexto, así que no se preocupen los que todavía les cuesta elegir un contexto apropiado. Ya a partir de la siguiente clase vamos a estar viendo ese tipo de escenarios para facilitarnos la interpretación del precio. Bien, entonces el enfoque no necesita tanto de esto, pero ayuda mucho el contexto, ayuda mucho y todos ustedes lo saben que es así. Lo que quiero decir con esto es que se puede operar sin el contexto, se puede, no puedo negarlo eso, no lo puedo decir que no se puede porque sí se puede, pero como también vengo diciendo siempre, el contexto ayuda mucho a tomar una mejor decisión. Así que para qué lo vamos a quitar si nos puede ayudar. Bien, en la introducción también vimos que los requisitos del enfoque de continuidad requieren que haya un dominante, el cual puede ser cambiado de acuerdo a la circunstancia, porque lo que nos interesa del dominante es aquel que avanzó o avanza en la vela que estamos analizando por más tiempo. Recuerden eso, el dominante tiene que ver con eso. No importa si la vela queda o no de su color luego. El color no nos interesa que ese grupo que elegimos como dominante haya avanzado por más tiempo. ¿Por qué nos interesa eso? Porque vamos a poder aplicar los principios tanto de fortaleza como de regularidad con más eficacia, con más eficiencia a aquel que nos haya brindado más información de avance. Entonces nos conviene siempre estar atento a aquel que se está desplazando o avanzando por más tiempo. Sí, ese es el dominante para nosotros. Una vez que lo elegimos, o por lo menos tenemos esa intención, por más que después cambie, bueno, ya elegimos a uno, le aplicamos los principios de la continuidad, que son fortaleza. Ustedes saben lo que significa la fortaleza, intensidad, respuesta rápida, insistencia. No solamente es desplazamiento haciendo máximos cada vez más altos, en el caso de los compradores, o mínimos cada vez más bajos, sino que tiene que ver con lo que acabo de mencionar. Respuesta rápida, insistencia, intensidad, todo eso representa fortaleza. Se puede dar todo o algunas cosas y nosotros tenemos que tener el detalle de determinar esa fortaleza. Y lo siguiente es determinar también la regularidad, que son los movimientos dentro de todo parecidos en la mayor parte de la formación. ¿Ok? No es que toda la vela tiene que ser parecida, sino más de la mitad por lo menos consideramos que se mueve regular, cuando más de la mitad muestra movimientos parecidos. Estos son los dos requisitos aplicados al dominante. Si los encontramos en la formación que estamos analizando, entonces es una continuidad.
es una continuidad la siguiente. Podemos operar una continuidad en la siguiente y si no se da ninguno de los dos, entonces es un giro. Recuerden que el enfoque de continuidad, por más que se llame de continuidad, sirve para operar en los dos sentidos, porque si se dan los requisitos, operamos una continuidad y si no se dan, operamos un giro. Bien. El tercer requisito es la respuesta débil del rival, que lo vamos a tener en cuenta en caso de que haya empate entre los dos principios aplicados al dominante. Por ejemplo, si vemos que el dominante tiene fortaleza pero no le vemos mucha regularidad, entonces ahí tendríamos un empate, están en tablas y desempataría esto el tercer requisito, ver si el rival, el que no fue dominante, el que no avanzó tanto, el que hizo las cosas por menos tiempo, bueno, ver si lo que hizo fue débil o no. Entonces, en base a eso, sumamos ese requisito, el tercero, a alguno de los dos que se cumplieron o no. Bien, para tomar una venta o una compra. Y finalmente, para determinar la fortaleza y solo para determinar la fortaleza, el requisito de fortaleza, tenemos los niveles internos. ¿Sí? Estamos aplicando los niveles internos para saber si el precio está avanzando con verdadera fortaleza o no, porque ustedes saben que el precio es engañoso, las velas son engañosas, entonces los niveles internos y su rompimiento, más que nada el rompimiento de los niveles internos, nos ayudan en lo posible a determinar ese engaño del precio, a saber si hay una fuerza aparente o si esa fuerza que se está ejerciendo es genuina, es verdadera. En todos los casos los aplicamos, no. Hay velas que son más claras que otras, entonces en casos de que no sea necesario, bueno, no lo hacemos y nos dejamos guiar solamente viendo la fortaleza y la regularidad en el enfoque de continuidad. Pero hay velas que se van estancando, que realmente hacen muchos niveles muy obvios, entonces en esos casos sí nos conviene aplicar el rompimiento de los niveles internos. Y por último, algo que tiene que ver con el enfoque de continuidad es tener en cuenta los méritos también en caso de ser necesarios. Los méritos son importantes a veces para hacer un balance de lo que la vela nos mostró y de esa manera tomar una mejor decisión. Todo esto lo vimos en la primera clase y también lo fuimos repasando en las sucesivas, pero lo repito porque es necesario que les quede claro porque esto es el fundamento del enfoque de continuidad. Bueno, ya hablamos de los niveles internos, que tenemos tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Recuerden ustedes que el rompimiento tipo 1 tiene que ver con un rompimiento que demuestra fortaleza de aquel grupo que está rompiendo un nivel interno. Es el único tipo que demuestra una verdadera fortaleza. Entonces, como ya saben, el rompimiento tipo 1 tiene que demostrar que luego de romper continúe de forma regular por un poco de tiempo al menos, que nos muestre que rompió bien y que sigue un poco más. Ese es el rompimiento tipo 1. Bien, el tipo 2 y el tipo 3 son los que muestran la debilidad del precio y tenemos el tipo 2 que es el falso, es aquel que vuelve al nivel, el rival hace que vuelva al nivel el precio y continúa por lo menos un tiempito allí manteniendo el precio a la baja de una forma regular. Recuerden eso, el rival tiene que responder, volver el precio a la baja, pero hacerlo como si fuera un rompimiento tipo 1. ¿Sí? El rival tiene que hacer eso para que quede claro que lo que hizo el otro de romper fue falso, fue tipo 2. Y el tipo 3 entonces es aquel que el grupo rompe el nivel interno como lo hace el tipo 1, pero no continúa de la misma forma o se estanca. Bien, el tipo 3 entonces rompe y continúa irregular y estancado o estancado. Bien, de esa manera determinamos la verdadera fortaleza del precio, el requisito de fortaleza del precio y a partir de ahí tenemos que ir viendo si está avanzando o no con regularidad. Entonces ya con eso tendríamos suficiente información para tomar una decisión. Bueno, evidentemente todo esto requiere confirmación. A veces esa confirmación te la da el mismo grupo que está rompiendo y otras requiere que el rival entre y te confirme si es que entra. Si es que entra el rival, es responsabilidad del rival confirmar y si no entra, no. Si no entra fuerte, no. Lo hace el que rompió la confirmación.
Ahora, ya habíamos hablado en la tercera clase entonces de cómo empezar a analizar una vela. Dijimos que primero hay que dejar pasar unos segundos para determinar al grupo dominante de la formación, que no tiene que ver con aquel que inicia la formación, sino que tiene que ver con el que tiene intención de dominar, con el que empieza a avanzar de su lado. Entonces ahí, dejando pasar unos cuantos segundos, a veces se tarda porque el precio empieza estancado, pero hay que tener paciencia y esperar. No importa si se pasa la mitad de la vela y no definimos, lo que importa es que nos quede claro quién quiere dominar esa formación para aplicarle los principios de la continuidad. Una vez que hicimos eso, buscamos el cumplimiento o no de esos requisitos. De ser necesario, nos ayudamos de los niveles internos. Al final, cuando hacemos un balance rápido de la vela antes de tomar la decisión, vemos si hubo méritos que destanquen inclinarse para un lado u otro. Entonces, habiendo dicho todo este resumen, que no me parece de más, porque me gusta repetir esto, porque a mí también me queda, todo el tiempo que lo hago, me queda fijo y me ayuda también a no olvidarme, porque sucede que si uno se deja estar por un tiempo, no está conectado a esto del trading, como que la mente parece que se te pone en blanco y cuesta retomar. Entonces siempre es bueno que estemos en contacto con el trading de alguna manera, porque esto requiere demasiada concentración, requiere mucha concentración, requiere que estemos atentos al tanto, y si nos dejamos pasar un tiempo, bueno, requiere que retomemos, refresquemos los conceptos, porque no es sencillo, ¿eh? No es sencillo y ustedes lo saben perfectamente. Así que cuando hablamos de los rompimientos de los niveles internos, lo que hacemos es observar esos rompimientos con el fin simplemente de determinar la fortaleza. Esa es la finalidad de interpretar los rompimientos. Solamente nos interesa ver si está avanzando con verdadera fortaleza o no el precio. Esa es la idea de los niveles internos. Bien, como ya mencioné en la parte anterior, los rompimientos requieren confirmación de parte o de la contraparte. ¿Cómo se entiende esto de la confirmación? Bueno, tenemos, por ejemplo, un avance alcista, tenemos el estancamiento, que nos está mostrando la formación de un nivel interno. Aquí tenemos el nivel interno. Entonces a partir de aquí observamos qué sucede. Puede pasar que el precio respete y regrese y no pase nada con ese nivel y simplemente lo veamos como una debilidad, como que el comprador llegó hasta ahí y no pudo pasar. O puede suceder que lo rompa. En caso de que lo rompa, entonces tenemos que estar atentos, porque ese rompimiento va a hablar y nos va a decir cómo está el comprador, que es el que rompió, si está con fortaleza verdadera o no. Esa es la idea de observar los rompimientos de los niveles. Entonces, en este ejemplo vemos que el comprador efectivamente rompe. Entonces, si, si el comprador continúa de la misma manera, por lo menos así, entonces el comprador mismo estaría confirmando que este rompimiento fue verdadero, este rompimiento del nivel allí donde se estancó. El comprador mismo entonces sería el que confirmaría su propio avance y diría: estoy avanzando con fortaleza. Bien, eso en el caso del tipo 1, el tipo 1 que es el rompimiento verdadero. Sin embargo, puede pasar que el precio rompa, el comprador rompa su propio nivel, pero entra el vendedor. Si el vendedor entra y lo hace tipo 1, o sea, el vendedor también rompe el nivel. ¿Se dan cuenta que el vendedor rompe el nivel hecho por el comprador? Lo rompe, entonces si lo va a romper y al mismo tiempo confirmar que esto es falso, si va a hacer las dos cosas, lo tiene que hacer tipo 1. Bien, tipo 1. Tiene que continuar de alguna manera demostrándonos que quiere avanzar de una forma regular. No, no pretendo que toda la vela se vaya en regularidad, sino que por lo menos cuando rompe continúe uno o dos movimientos demostrando que rompió bien. Entonces eso demostraría que esto que hizo el comprador acá fue un rompimiento tipo 2. Y para eso entonces necesitamos la contraparte, que es el vendedor. Por eso estoy hablando acá que los rompimientos requieren confirmación de parte
de parte significa que en el caso anterior del rompimiento tipo uno del comprador, esa es la parte que él confirma, él mismo confirma su propia parte de rompimiento. En cambio, la contraparte en el tipo 2 falso es el vendedor, él tiene que confirmar que el comprador está avanzando mal. Esto representa del comprador debilidad. Debilidad del comprador porque rompe falsamente un nivel y no puede continuar. Bueno, pero puede pasar también, como pasa a menudo, que el vendedor baja el precio, o sea, hace su rompimiento allí, también como lo hizo el comprador, pero al igual que el comprador no mantiene la presión, sino que el comprador vuelve a la carga. Entonces, esto lo que hace es que no hay confirmación. Si no hay confirmación del vendedor, no hay confirmación del vendedor para decir que esto fue un rompimiento tipo 2. No hay confirmación del vendedor. ¿Y por qué del vendedor? Porque el vendedor se metió. El vendedor se metió y se introdujo, hizo la entrada. Entonces, como hizo la entrada, me tiene que hacer una entrada buena para confirmar este rompimiento falso de los compradores. Si no lo hace y se deja vencer otra vez, entonces por descarte, está diciendo que esto que hizo el comprador fue bueno, ¿ok? Y que tiene fortaleza. Así se entiende esto. Cuando el vendedor falla, el vendedor o el comprador, depende de la situación, obviamente, espero que eso quede claro. Estoy hablando de este ejemplo. El ejemplo podría ser al revés con los vendedores rompiendo. Pero en este ejemplo, el vendedor, habiendo entrado, tiene la responsabilidad de hacer que este rompimiento de los compradores sea falso y por ende tiene que entrar bien, tiene que hacerlo tipo uno. Si no lo hace y se deja vencer, entonces aquí tenemos que los compradores son los que están avanzando bien, porque retoman el control, a pesar de que no están bien del todo, retoman el control y podemos decir por descarte. ¿Por qué por descarte? Porque no es un avance de que digamos del todo sano, pero como el vendedor no está confirmando, entonces tengo que decir que tiene fortaleza. Por eso hay algunas velas que ustedes van a decir, pero ¿cómo, Sergio, entendiste que tiene fortaleza ahí? Y por el descarte. Porque el vendedor entró, no pudo confirmar, y por más que la vela de parte de los compradores se vea desastrosa, por descarte, porque el vendedor no pudo confirmar, estoy diciendo que el comprador tuvo fortaleza. ¿Ok? Por eso hay que tener en cuenta eso de la confirmación. Bien, en este caso la contraparte, que es el vendedor, no puede confirmar, entonces el comprador continúa. Tampoco, aunque el comprador no ingrese, pongámosle que el vendedor hace su movimiento, pero se estanca, por ejemplo, hace su movimiento, se estanca, entonces con ese estancamiento tampoco estaría confirmando que el comprador hizo un rompimiento tipo 2, ¿sí? Porque el vendedor tiene que entrar y entrar bien para confirmarme que esto es tipo 2. Si no lo hace y entra de esta manera y se estanca o avanza de manera irregular, chiquito, entonces no me estaría demostrando nada. Hasta ahora valdría los méritos del comprador. Si el vendedor queda así, valdría aquí los méritos del comprador, por más que aparente ser un rompimiento tipo 2 falso de los compradores, porque los vendedores no me estarían confirmando, no me estarían dando nada, porque los vendedores están entrando, están entrando. Entonces, si entran y quieren confirmar, tienen que hacerlo bien, si no, no sirve. No sirve su confirmación. Entonces hay casos como este que nos confunden porque parece que el vendedor confirma, pero finalmente no lo hace y la vela se te continúa, se te sigue y tú no entiendes por qué. Bueno, una de las razones es porque el rival, la contraparte no está confirmando bien. También tenemos confirmaciones y reconfirmaciones, ¿eh? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, viene acá el vendedor, entra el comprador. Entonces, en este ejemplo, como le venía diciendo,
el vendedor no es capaz de confirmar, pero el comprador también se queda allí, no avanza mucho, y viene otra vez el vendedor, hace el movimiento lindo, después entra otra vez el comprador allí, entonces todo esto, esta secuencia así, todo es una recontra confirmación de lo que se hace antes, entonces tú tienes que estar atento porque el que termina esta secuencia bien, el que termina esta secuencia bien de forma regular es el que va a ganar esta formación. Entonces tienes que estar atento para ver quién de todos termina mejor al final, porque si tenemos esto, por ejemplo, y comprador otra vez se estanca ahí arriba y el vendedor entra bien, lo hace bien, entonces el vendedor es el que terminaría confirmando qué cosa, que esto fue falso, que esto fue insuficiente y que esto también fue insuficiente. Bien. Ok, porque el vendedor finalmente es el que gana la batalla andando mejor que el comprador. Entonces todo eso son confirmaciones y confirmaciones que uno tiene que ir atando como si fueran los eslabones de una cadena. No, no se puede separar, no se puede separar y hay que estar muy atento a esa observación. Bueno, y finalmente la confirmación del tipo 3 la suele dar el mismo que rompe, o sea, la parte que rompe la suele dar. En este caso, por ejemplo, tenemos el rompimiento de los compradores, se quedan otra vez, lo cual significaría que están avanzando mal y avanzan otra vez y se vuelven a quedar. Bueno, todo eso suele ser confirmación del mismo que rompe del comprador diciendo estoy mal. Hay casos, y los tenemos que determinar por la observación, en que como el vendedor casi no entra, o sea, cuando el vendedor casi no entra, uno juzga lo que pasa de parte del comprador. Pero cuando hay casos donde tenemos esta situación del estancamiento, rompe el comprador, entonces tú ves esto así, chiquito, ahí de los vendedores, y vuelve a meter el comprador allí, y tú ves esto así, menos que más o menos, el vendedor intenta, ahí intenta, y ves esto y tú dices, no, el comprador está avanzando tipo 3 con debilidad, está rompiendo, y no, la siguiente vela te continúa al alza, y tú dices, ¿pero qué pasó? Porque acá está entrando el vendedor, está queriendo entrar y lo está haciendo débilmente, entonces el vendedor no está pudiendo confirmar estos rompimientos tipo 3 del comprador. Hay casos de velas así que nos confunden, entonces uno dice, ¿pero cómo? Bueno, pasa que el vendedor tiene que, si entra aunque sea chiquito, si la vela, si después del rompimiento la vela está avanzando hacia el lado contrario de alguna manera, con un solo movimiento o con una secuencia chiquita así, nosotros ya eso lo tenemos que tener en cuenta como una confirmación. Y esa confirmación tiene que ser validera, tiene que ser buena para descartar el avance alcista, ¿ok? Bien, si no, si se mantienen las cosas, rompe el comprador y las cosas se mantienen estancadas, o hay un pequeño avance chiquito de los compradores, chiquitos acá, de los compradores, vuelve y se queda. Entonces esto sí, esto lo confirmaría el mismo comprador que está avanzando mal, porque no hay mucha intervención del rival, pero en casos casi imperceptibles, diría yo, casi con una lupa, hay que verlo a veces eso. Hay casos en que interviene el vendedor de alguna manera chiquita o con un solo movimiento que no es suficiente, entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de confirmar la vela y confirmar la fortaleza del precio. Bien, esto se lo estoy dando como fundamento de la confirmación para que les quede. Esta clase está siendo grabada y compartida, como ya les comenté, va a ser compartida también, así que les queda como fundamento para que lo tengan en cuenta a la hora de analizar las formaciones. Bien, como ya les comenté, la confirmación puede ser consecutiva, o sea que tenemos confirmaciones todo el tiempo o confirmaciones falsas también, porque uno quiere confirmar y no puede, el otro quiere reconfirmar y no puede, y así la vela está en un baile de confirmaciones, entonces tenemos que ver cómo termina todo eso. Bien. Y como ya les comenté, los tipos de rompimientos en los niveles internos no siempre son necesariamente aplicables, no siempre hay velas que son más claras que otras para determinar esto, pero hay otras que hacen niveles internos bien obvios, bien marcados, entonces en esos casos nos conviene aplicar el rompimiento de los niveles internos. Muy bien, vamos a ver esto ahora. Vamos a ver esto ahora, es una sesión que yo tomé hoy, esta tarde. Vamos a ver cómo aplico aquí los niveles internos de ser necesarios
quiero que me acompañen en este análisis aquí que voy a hacer junto a ustedes, aunque ya lo hice. Vamos a ver aquí qué tenemos. Bueno, yo al principio dejo pasar un tiempo hasta ver quién quiere dominar. A ver, bueno, hasta aquí parecería que quiere dominar el vendedor. Con esta secuencia entran los compradores allí, bien, pero los vendedores ya no son los mismos que antes. Hicieron una buena secuencia antes, no la pueden pasar. Acá está lo que les comenté acerca de la confirmación mala de los vendedores. Intentan los compradores nuevamente romper y los vendedores quieren confirmar, pero nuevamente llegan a la base del esfuerzo alcista. Los compradores se ven más débiles, pero los vendedores ahora arremeten con todo luego de haberse estado estancando mucho tiempo allí y no les sirve porque se quedan entonces en la misma situación de su primer mínimo prácticamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vi yo acá? Vi más fortaleza alcista. ¿Ustedes vieron eso o no? ¿Qué les No, parece? no, yo ya estaba perdido, yo ya me ¿Cómo? iba en venta. Ah, sí, te Yo me ibas. iba en venta, sinceramente, ¿para qué te iba a mentir? ¿Está bien? ¿Está bien? Está muy bueno, está muy bueno. Bueno, bueno. ¿Quién más opina sobre esta formación? ¿Fue fácil la formación o fue difícil? Hablen, cazadores, hablen. Hablen ahora o Creo que callen para muchos siempre. hubiéramos quedado engañados, no sé. Yo, yo creo que si Sí, me se hubiese ve ido en muy compra, difícil. Sergio. ¿Por qué? Porque, como lo mencionaste al inicio, Sergio, el vendedor no pudo repetir esa misma secuencia que hizo al principio. Y a lo último le cuesta superarse ese nivel como en la parte de arriba, donde como inició la vela, y desespera. Ajá. Es lo que yo veo. Muy bien, muy bien. Perfecto. Vamos a ver si eso fue lo que hice aquí. Muy bien. Ahí está, la vela ganadita, apenas, apenas. Bueno, tuvo un mal punto de entrada, un mal punto de entrada. Y se ganó ahí por un poquito, pero la vela fue verde, bien verde fue realmente. Así que con respecto al punto de entrada, hoy me estuvieron consultando, a veces nos pasa que perdemos por el punto de entrada, ¿sí? Perdemos por el punto de entrada. Entonces muchos me están consultando acerca de que si es necesario esperar unos segundos para tomar un mejor punto de entrada, lo cual es válido. Bueno, en mi caso yo no suelo esperar, como ustedes ya pueden ver en mis videos, apenas termina la vela y empieza la otra, yo ya ejecuto la operación. No espero, no me gusta esperar porque a veces esa espera te puede favorecer, o sea, tú estás analizando esta vela que analizamos aquí y bueno, dice, bueno, voy a tomar una compra. Ponle que tú decidiste eso. En base a esta información dices, voy a tomar una compra, perfecto. Pero para tomar una compra voy a esperar un buen punto de entrada. Entonces, para esperar un buen punto de entrada, tú tienes que esperar que el precio retroceda, que te dé un buen margen de, o sea, tienes que esperar que el precio, si arrancó acá en esta parte, entonces tienes que esperar que el precio retroceda un poco, se vaya en contra a tu pronóstico, para que luego tú en esta parte baja ejecutes la operación y supuestamente tengas una buena distancia entre el punto de ejecución y el término. Entonces, eso es esperar un buen punto de entrada. Pero fíjate, por ejemplo, en este caso, si yo hubiese querido esperar de esa manera un punto de entrada, se me iba la operación. Se me iba la operación. Y acá tomé la operación y se me fue acá arriba con un mal punto de entrada, pero sí, todo la gané. Pero fíjate si yo hubiese querido esperar el retroceso casi, casi que no se me dio. ¿Hasta dónde tenía que esperar el retroceso? Entonces hay veces que sí se produce el retroceso y tú tomas justo la operación y ganas. Pero yo creo que para qué añadir ya un complemento de estrés más al que ya tienes por el solo hecho de analizar. El solo hecho de analizar esta formación ya te provoca un estrés, un esfuerzo de concentración, una pesadez que tienes que afrontar en el análisis y además de eso luego tienes que esperar un buen punto de entrada y sumar un poco más de estrés a esta operación. ¿Para qué? Simplemente tú analiza, esfuérzate por analizar la formación, haz tu decisión si es compra o si es venta. Cuando empieza la vela
tomas tu operación y si sale roja, como dijiste, sale roja, si sale verde, como dijiste, sale verde y listo. Si se pierde por punto de entrada, pero tu pronóstico fue bueno, por más que hayas pedido dinero, alégrate porque tu pronóstico fue el correcto. Nosotros no tenemos que darle tanta importancia al importe, es cierto, nos interesa, por supuesto, pero si el análisis es correcto, eso es lo que nos tiene que llenar de satisfacción. Que nosotros hayamos dicho la vela va a ser verde y listo. Por un pelo que sea verde, listo. Es un triunfo para nuestro análisis porque nosotros tenemos que ser analistas técnicos. Nuestra satisfacción tiene que ser analizar correctamente y que la vela quede del color que decimos que va a quedar. Si se pierde por el punto de entrada, bueno, es algo extraño a nosotros, ajeno. No sumemos más complejidad al análisis que ya de hecho es complejo. Pero bueno, ese es mi punto de vista, ¿eh? El que quiere esperar un buen punto de entrada, yo no lo juzgo, ni le culpo, ni le voy a decir no lo hagas más. Si te sirve y te ha ido bien así, adelante. Yo no lo hago. Bien, ok. Entonces, ¿qué vimos en esta formación? Ya Edwin explicó bastante bien. Voy a repasarla simplemente de una manera breve. Hay un buen avance de los vendedores aquí, hacen su mínimo en esta parte, no avanzan más. Entonces luego tenemos aquí el avance de los compradores que lo hacen con un movimiento fuerte. Aparentemente se quedan allí estancados en su propio nivel interno, pero el vendedor ingresa y el vendedor entonces tenía la responsabilidad por cuanto ingresó, tenía la responsabilidad de hacer que este movimiento ruptura de los compradores sea tipo 2, tenía la responsabilidad de confirmarme que esto era tipo 2, que era un movimiento desproporcionado, que fue rompiendo niveles, porque rompió niveles. Entonces, el vendedor tenía la responsabilidad de hacer eso y ser consecuente con lo que venía haciendo también. No solamente tenía la responsabilidad de confirmarme que esto era tipo 2, sino de ser consecuente consigo mismo. ¿Por qué consecuente consigo mismo? Porque me hizo una maravillosa entrada acá. Me hizo una maravillosa entrada al vendedor. Entonces, ¿dónde está la fuerza de esta maravillosa entrada? ¿Por qué solamente me hace esto aquí? ¿Por qué no responde con más fuerza por lo menos? Con más fuerza, haga algo así, qué sé yo, no sé. Pero simplemente después de haber hecho esta maravilla, y que el comprador ingresa con determinación, lo único que hace el vendedor es quedarse en este sector, se pausa, comprador también chico, pero vendedor no reacciona, y cuando reacciona, pum, chiquito, y comprador aprovecha, sube, y aquí, cuando el vendedor otra vez tiene la oportunidad de confirmar que esto es tipo 2 o tipo 3 dependiendo, rompimiento de nivel tipo 3, lo que hace es bajar con una linda secuencia, pero insuficiente. Es insuficiente porque vuelve a llegar al nivel que marcó el mismo comprador. El comprador es el que marcó este nivel aquí y el vendedor lo está respetando. ¿Y qué significa un respeto del nivel? Que les dije a ustedes que significa un respeto del nivel. Fortaleza Debilidad. o debilidad. Por supuesto, es debilidad. Debilidad. Ahora sí. Y también les dije a ustedes que un rompimiento tipo 2 es peor, o un rompimiento tipo 3 es peor que una debilidad. ¿Está bien? Entonces, si el comprador hubiese hecho esto y el vendedor, pum, pum y pum, ahí sí, esto sería entonces un rompimiento falso, un rompimiento tipo 2 que demostraría una seria debilidad de los compradores, ¿sí? Porque el tipo 2 requiere que el precio regrese por debajo del nivel roto, pero no es eso lo que pasa. Lo que pasa es que el vendedor respeta el nivel y por tanto, por cuanto respeta el nivel, es una debilidad del vendedor. Es una debilidad del vendedor que se suma traders a los méritos realizados anteriormente, que está haciendo o que hizo y que no está corroborando, porque acá el vendedor tiene una gran responsabilidad y como yo lo elegí a él como grupo dominante, hizo un buen mérito
pero hasta ahora no me lo está corroborando, no me lo está corroborando porque se está quedando, no está avanzando, cuando tiene que responder lo hace insuficiente. El comprador está prácticamente debilitado, podríamos decir, porque es cierto, pero el vendedor no puede confirmar y cuando lo hace se arrebata con todas las fuerzas intentando hacer lo que no hizo en el resto de la formación. Entonces no es consecuente el vendedor consigo mismo, tiene mucha irregularidad, porque esto es una secuencia de avance muy linda, pero es una secuencia de avance distinta a esto, a este estancamiento, a esta respuesta que se puede parecer, sí, pero es insuficiente otra vez y se estira con todo y me muestra muchos cambios de ritmo. ¿Sí? Entonces, habiendo elegido al vendedor como grupo dominante, digo, no tiene regularidad, no tiene fortaleza, no la tiene, intentó tenerla al principio, mostró ciertos signos de fortaleza en esta parte, lo hizo, pero eso es todo lo que hizo, no tiene fortaleza. Bien, entonces ya con eso me fui en compra, así de sencillo. Bueno, no fue sencillo. En ese momento la vi bastante clara, pero reconozco que no es una interpretación fácil. Eso quiero decir. ¿Bien? ¿Queda clara esta interpretación? Sí, está buenísimo, Sergio. Lo que yo te quería preguntar, Sí. que ya te pregunté la otra vez, vos la vez la anterior, ¿la analizaste y no te gustó o justo entraste al mercado para operar y analizaste esa? A eso yo me pierdo por ahí. ¿Por qué analizar esa y no la anterior? Eso por ahí me pierdo yo. ¿Cuál analizar mejor? ¿En qué? En el contexto ese, por ejemplo. Sí, 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 sí. A ver, en este caso, bueno, yo estaba observando esto y esta vela me hizo perder un poco porque rompió esta parte. Entonces yo empecé a observar desde esta vela, realmente desde aquí. Esta vela vi, rompió con todo, pero no estuve seguro si iba a dar un giro o no, no me convenció. Entonces finalmente la vela giró esta vela giró, pero se quedó ahí en esta parte. Y bueno, y después de esta vela no estuve seguro tampoco hasta que observé esta que acabamos de analizar. Entonces, ¿qué significa esto que te estoy diciendo? Que uno tiene que esperar la formación en la que te sientas cómodo o más seguro. Quizás tú u otro trader hubiese visto esta, por ejemplo, y la hubiese interpretado. Quizás yo no, pero otro trader sí. En tiempo real estamos hablando. O sea, todos podemos entender todas las velas una vez que las revisamos ya paradas. Ya así uno le saca la explicación a cualquier vela. Pero en tiempo real, traders, en tiempo real de un minuto, ustedes saben que la mente tiene que ser ágil, tiene que pensar rápidamente y por ahí, por alguna u otra cosa, no logras interpretar o no te sientes seguro del todo para interpretar una formación. Entonces eso me pudo haber pasado a mí acá. Vi esto, no lo reconocí o no me convenció, vi la siguiente, no me convenció y recién cuando vi esto, cuando vi realmente esta secuencia, yo vi esta secuencia acá, cosa que no había visto en las otras velas, vi esta secuencia, dije, bueno, acá hay algo lindo que está haciendo el vendedor, rompe el comprador y esto ya, esta respuesta bajista ya me hizo dudar del dominio bajista, del dominio de los vendedores. Entonces ya me quedé observando, o sea, ya empecé a ver cosas que reconocía, ya empecé a cuestionar y a ver patrones. Por ejemplo, esto es un patrón, o sea, avanza de una manera y después avanza de otra. Ya es irregularidad para mí. Y ese avance ya es insuficiente también. Entonces estoy viendo falta de fortaleza y estoy viendo irregularidad. Y lo mismo acá, sube el comprador y cuando avanza el vendedor otra vez se queda, falta de fortaleza, no tiene fortaleza. Entonces ya estoy viendo que no tiene fortaleza, no tiene regularidad, entonces ya estoy tomando mi decisión. Entonces esto me fue claro para mí, las otras no. Ok, ok. Bueno, gracias por tu consulta. Todos Ahí un pueden... muchacho preguntó, Sí, a ver. preguntó a alguien en el grupo por el tema del dominante que no le queda claro. Ajá.
En este caso del grupo dominante, en este caso para mí fue claro porque el vendedor hizo una linda secuencia de avance. Entonces, cuando hay una linda secuencia de avance así, uno puede decir, bueno, este es el dominante porque está avanzando con regularidad, con determinación, con firmeza. Entonces aquí ya yo vi esta secuencia y dije, el vendedor está bien, está avanzando bien, quiere dominar la formación, por más que el comprador haya entrado, entró el comprador, pero yo, por más que haya entrado el comprador, no puedo decir, el comprador quiere dominar, porque yo no sé, si yo veo esto, yo no sé si el vendedor después va a volver a dominar así como lo hizo anteriormente, no lo sé. Entonces ya me quedo con el vendedor allí y veo lo que hace. Por más que el comprador haya entrado aquí con todo, después volvió a entrar, me quedé con el comprador, con el vendedor porque fue claro, fue un dominio claro. Entonces tú tienes que tratar de ver eso en una formación, que el dominante haya demostrado claridad en su intención de dominar la vela. En este caso fue eso, ocurrió fácilmente, porque avanzó de una manera muy linda, unos buenos méritos del vendedor que no supo luego mantener, pero inicialmente empezó bien, entonces ya con eso me bastó para decir voy a seguir al vendedor a ver lo que hace. Y fue bueno porque lo seguí y me demostró que no pudo mantener sus méritos en toda la formación. No lo pudo mantener y se fue totalmente a cualquier lado. Bien, entonces ten paciencia y nota a aquel que quiere dominar la formación, nótalo y síguelo una vez que esté claro su dominio. Bien, o que haya estado claro su dominio. Eso lo vas a lograr con la práctica. Tú tienes que ir practicando en el mercado, practicando y eligiendo al dominante. Bien. Bueno, vamos a ver entonces ahora la siguiente. A ver. Sin ayuda, ¿eh? ¿Sin ayuda? Bueno, Sí, porque si no, todos ya saben, cuando vos empezás a hablar. bueno. Ahí entonces empezó la formación. Aquí tienen que ver quién quiere dominar esta formación. Y a partir de ahí aplicar los principios de la continuidad a ese que está dominando o que quiere dominar. Fíjense los niveles del contexto, los niveles internos que vaya haciendo el precio, si está avanzando bien, si hay confirmación buena o mala. Ok, a ver. Aquí Venta. alguien, aquí Compra. alguien respondió de toque. Ariel, venta. Bueno, a ver, ¿quién más? ¿Quién más quiere Compra. opinar? Bueno, está dividida la cosa. ¿Quién más? Compra. Jesús compra. Bueno, hay más hinchas de compra que de venta. Ya vamos a ver qué pasó. Sigan opinando ahí. Bueno, venta alguno que otro también. Ahora sí se ha puesto un poco más parejo la opinión. Ok, bien. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. Algunos dijeron compra, otros venta. Vamos a ver. Bueno, yo puse compra y así fue. Bien. Bueno. No importa si se equivocaron los que dijeron venta, no importa eso, no importa que aprendamos entonces de los errores. Siempre aprendemos de los errores, es lo que tenemos que hacer, siempre. Bueno, porque esto fue una compra y no una venta, ¿eh? ¿Quién se anima a explicar esta formación, eh? ¿Por qué fue una compra? Profesor, Sí, según lo que yo vi, bueno, aquí no se puede determinar nada porque está el precio ahí cayendo, pero están ahí consolidados los dos. Pero después hace esta entrada fuerte el vendedor, la cual lo normal que debió haber hecho, que siempre una de las cosas que buscamos es que confirme esa sí. fuerza. No entró. ¿Y qué pasó luego de eso? De inmediato los compradores entraron. De inmediato. Y a pesar de esta pausa, vuelven a hacer un máximo allí, Sí, un nuevo máximo. De ahí la respuesta del vendedor, ¿cuál fue? Algo débil. Quedó allí prácticamente en el mismo nivel, en ese nivel allí. ajá, Y de allí sigue avanzando, prácticamente confirmando de que esto fue un tipo 2 aquí abajo, un rompimiento tipo 2 falso.
Ujú. Y a pesar de esta parte aquí que puede engañar, que es que como que se comprime el precio allí y se estanca, y se estanca, la respuesta del vendedor fue entrar, pausar, el comprador sigue respondiendo y después se ve como algo desesperado y ¿dónde muere? En el mismo nivel. Y de Sí. allí, a Ujú. pesar de la irregularidad, porque se ve como que desproporcionado este movimiento, avanza así como pausado, la respuesta débil del vendedor y se estira, hace un nuevo máximo. ¿Y cuál fue la respuesta del vendedor? Igualita, deficiente, fue irregular, entra, se pausa, se mueve de muchas maneras y por eso ya ve la debilidad por parte, por lo menos en el caso del vendedor, Sí. y ve cierta secuencia aquí bonita que cuando le respondió a este falso rompimiento, ya yo le sumo que va en compra, pues. Muy bien, muy bien. O sea que acá el vendedor no fue capaz de confirmar, no fue capaz de confirmar los supuestos rompimientos malos del comprador, ¿ok? Porque siempre respetó el nivel creado por el comprador. No, no fue capaz de ser profundo. En este caso, por ejemplo, y te doy muchas gracias, Alfredo, por tu opinión, cuando el vendedor rompe este nivel y comprador responde, lo hace, el vendedor tenía la posibilidad con este movimiento de volver a la baja. Entonces decir, no, yo quiero bajar. Y lo que está haciendo el comprador es malo, es tipo 2. Y lo que yo hice acá es bueno. Pero no pasa eso, sino que como entró con este movimiento chiquito, se la tiene que aguantar. El comprador dice, no, lo que está haciendo acá el vendedor es tipo 2 y avanza y el vendedor respeta y dice, sí, es cierto, hice un tipo 2 ahí abajo porque estoy entrando corto, estoy respetando el propio nivel. Entonces me estoy apoyando del nivel, lo cual es debilidad, debilidad. Continúa el comprador, continúa, continúa, como bien explicó Alfredo. Acá se produce un estancamiento que uno puede decir, bueno, acá el comprador se está estancando, está mostrando debilidad, lo cual es cierto porque todo respeto de nivel es debilidad, pero cuando el vendedor tiene que confirmar esta debilidad de los compradores, lo que hace es entrar y no ser profundo. Se queda ahí, no hace más nada, otra vez respetando el nivel anterior, lo cual es debilidad para él. Ya sumamos demasiadas debilidades del vendedor. Tenemos esta debilidad acá, esta debilidad acá, esta debilidad acá que no supo mantener, aquí la presión, la debilidad de este estancamiento inicial, entonces muchas debilidades de parte del vendedor. Y en el comprador tenemos también algunas debilidades, pero también tenemos algunas fortalezas de rompimientos tipo 1 aquí, rompimiento tipo 1 avanzó, continuó y finalmente, como bien detalló Alfredo, hace un rompimiento el comprador nuevamente que uno puede decir, bueno, pero está rompiendo con todo, es irregular, es cierto, es irregular en sus movimientos, no es consecuente, pero está haciendo su máximo y el vendedor, quien entra otra vez, entonces, como entró, me tiene que confirmar. Entró, me tiene que decir, bueno, lo que está haciendo el comprador acá fue malo. Fue un tipo 3 o lo que sea. No, simplemente avanza de una manera irregular, casi que ni llega al máximo del comprador anterior y está totalmente debilitado. Bien, ¿que tenemos debilidad bajista? De hecho. Para el enfoque de continuidad no hay fortaleza bajista. Para el que preguntó sobre quién era el dominante en la vela anterior, en este caso también queda claro que nosotros dejamos pasar unos cuantos segundos porque acá no estaba claro quién quería dominar. Vendedor ingresó, pero este movimiento es insuficiente y recién cuando el comprador hace esto es que yo determino que el comprador es el que quiere dominar la formación. Recién acá, a este segundo acá. O sea, el de 20 segundos, veo esto y digo, ah, el comprador quiere dominar, lo voy a seguir a él. Entonces veo que rompió bien, tiene fortaleza, se queda un tiempo estancado, el vendedor no confirma y por cuanto no confirma, por descarte asumo que sigue con fortaleza el comprador, por más que tú veas que se estanca, por descarte, o sea, porque el vendedor no es capaz de confirmar, yo sostengo la fortaleza del comprador. Y luego también por descarte, habiendo hecho el comprador este movimiento y el vendedor no pudiendo confirmar, sigo sosteniendo la fortaleza del comprador porque el vendedor es incapaz de confirmar la debilidad alcista. ¿Sí? Entonces tiene fortaleza el comprador, quizás no tiene tanta regularidad, pero sí lo que hay es respuesta débil del rival, entonces por eso nos vamos en compra. ¿Me expresé bien? Espectacular, espectacular. Bueno, vamos a ver una más, chicas y muchachos. Hice 4, pero ya se nos fue el tiempo, así que va a ser una más. Aquí tenemos. Atentos.
Acá empieza la formación. Atentos. Melanie. Ok, ok. ¿Qué les parece acá? Quedé más, Compra, más Sergio. perdido, güey. ¿Cómo? ¿Qué fue esto? Quedé más perdido que perro en cancha de Bueno, no hay bocha. problema, no hay problema, no hay problema. Si no se entiende, acuérdense que si ustedes están analizando una vela y no se entiende, déjenla pasar, tranquilos, no se pierde nada. Bueno, muchos están diciendo compra, algunos dijeron venta. Muy bien. ¿Quién más compra? Todos compra, ¿eh? ¿Por qué será que están diciendo compra? ¿Será compra esta? Están todos afilando para la compra. Bueno, vamos a ver qué pasó entonces, ¿eh? Bueno, ahí yo puse una compra, a ver. Ahí está. Muy bien. Qué Perfecto. crack. Qué grandes. Espectacular. Felicitaciones a todos. Muy bien. Bueno, a ver quién me quiere explicar rápidamente esta vela. ¿Por qué? ¿Alguno que eligió compra ahí? Explíqueme por qué eligió compra. ¿Por qué fue tan fácil? Porque la mayoría dijo compra. No sé por qué. Si quieres, la puedo explicar yo, Sergio, ¿te Sí, parece? sí, sí. Dale, Edwin. Muy bien. De una, de una. Edwin. Seguro que- Edwin, querido. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Dame un segundo y pongo acá la línea. Yo, pues digamos que vi el contexto. Aquí está Ujú. el contexto. Y vi que el vendedor, en efecto, quiere bajar porque hace un nivel aquí, claramente. Lo rompe, ¿cierto? Es un rompimiento y se estanca nuevamente. Lo rompe y se estanca. Y se activa el comprador donde tiene que activarse, que es en este nivel, donde muestra fortaleza el comprador. Y ya el vendedor, con esa fuerza que rompió al principio, ya no aparece. Entonces para mí fue una compra, por esa razón. O sea, los rompimientos del vendedor fueron malos y me confirmó el comprador entrando donde tenía que entrar. Muy bien, muy buena observación de tu parte, perfecto. ¿Alguien más que quiera compartir su opinión acerca de esta formación? Que seguramente no vio lo mismo que Edwin, quizás vio otra cosa. Sí, ¿Estás ahí? ¿Estás ahí para mí para...? el Ajá, comprador se estancó arriba y el vendedor no confirmó bien porque se estanque y después no empieza el litigazo exagerado. muy bien, perfecto. O sea que el vendedor estuvo peor que el comprador. Los dos estuvieron malos, a decir verdad. Sí, porque Pero no aprovechó el estancamiento digamos, del comprador. El comprador se estancó y el vendedor bajó demasiado violento. sí, 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 sí. Bueno, exactamente. Te agradezco mucho tu opinión. Perfecto. Muy bien. Yo lo que vi de mi parte fue que el vendedor ingresa, sí, comprador también, pero el vendedor se lo ve quizá más chico, al vendedor cada vez más chico, y de repente, ¡trum! Esto es lo que a mí me hizo sonar un poco la cabeza porque ya venía viendo que había un descenso de la fuerza de los vendedores, entonces hacen este movimiento aquí cuya presión no mantiene, se estancan, como bien dijo Edwin, y otra vez rompen y se estancan, entonces como que no me pareció bueno. Y al final los compradores se activan en su zona y ya los vendedores quedan totalmente desaparecidos de la escena. ¿Ok? Entonces, habiendo elegido a los vendedores como grupo dominante, vemos que no tienen verdadera fortaleza, no la tienen, tampoco tienen regularidad. Ya con eso nos vamos en compra.
Bueno, estimados queridos, queridas, muchas gracias por estar en esta clase. Espero que les sirva, les dé un poco más de claridad a la hora de analizar, de interpretar las formaciones. Les agradezco a todos por las opiniones, por estar siempre y por no aflojar. Recuerden que esto es un estudio constante, recuerden que esto es estar todo el tiempo, es avanzar, es progresar, para que cada día seamos mejores traders. Así que ese es mi deseo para todos ustedes y como siempre estamos en contacto, queridos.